Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Qué bendición poder reunirnos un día más para estudiar la palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que estarán conectándose o ya están conectados a esta transmisión. En la noche de hoy, el propósito de nuestra reunión es seguir estudiando lo que dice la Escritura de este tema tan importante que es el sufrimiento. Un tema que nos concierne a todos, un tema que nos toca a todos, que vivimos en un mundo caído, como hemos estado viendo en esta clase. Recuerden que hoy ya es la última clase, la clase número 13, que es una clase de repaso, que ya comenzamos el miércoles pasado, y luego, al final, si usted tiene alguna pregunta relacionada al tema del sufrimiento, pues es el tiempo para entonces hacerla. Así que le invitamos al final de la clase a que si usted tiene alguna pregunta relacionada al tema, pues también pueda traerla y podamos ir al texto bíblico para ver lo que la Escritura nos dice acerca de ese tema. Todas las preguntas o todas las respuestas a las preguntas que queremos traer siempre, no solamente de este tema, cualquier otro. Como cristianos queremos hacerlo, buscar la respuesta dentro de ese cuadrito, lo hemos visto antes, el cuadrito de la revelación de Dios, lo que Dios ya reveló, no afuera. Lo que hay afuera es especulación. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el mal? Y tú puedes tratar de especular por qué Dios permite el mal. O tú puedes entrar a ese cuadro que está cerrado, que es lo que Dios reveló de sí mismo, de sus actos, de sus atributos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que intentamos hacer todos los domingos y todos los miércoles en cada clase y los viernes cuando se reúnen los caballeros y las damas, es ir ahí a la revelación, al texto bíblico y partir de ahí para informar nuestra mente con esa enseñanza bíblica. Pero vamos a orar pidiendo la sabiduría del Señor y entonces continuar con nuestro repaso. Hoy estaremos viendo, ya si usted tiene bosquejo, ya desde el punto número 8, porque ya el repaso pues lo habíamos comenzado el miércoles pasado. Usted lo puede ver, está en la página de la iglesia, la clase del miércoles pasado, así que si usted se la perdió, la puede repasar. Así que desde ahí es que comenzaremos, desde el punto 8. Oramos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu infinito amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu gracia, Señor, que nos salvó, una gracia que nos sustenta también día a día, Señor. Gracias por traernos hasta aquí para seguir creciendo por medio de tu palabra. Te pedimos en esta hora sabiduría, entendimiento, dirección, mientras nosotros abrimos tu palabra y hablamos, Señor, sobre estas verdades importantes que tú nos enseñas, que tú nos revelaste. Guíanos a través de tu palabra para entender este tema tan difícil del sufrimiento, Señor. Gracias te damos por cada hermano que está aquí, los que han podido llegar, los que están conectados, Señor, aquellos que estén enfermos, que no puedan estar con nosotros hoy, sé tú también con ellos de manera especial. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bien, ya la semana pasada habíamos visto un poco en el repaso esas verdades acerca de cómo la Biblia destaca la realidad del sufrimiento, cómo la Biblia no lo opaca, cómo la Biblia no lo deja debajo de un cajón para que nadie sepa o trate el tema. La Biblia aborda ese tema. De hecho, gran parte de la Biblia, de su contenido, habla de la realidad de un mundo caído y cómo Dios envió a su Hijo para salvarnos de ese mundo de sufrimiento, de ese mundo caído. En la Escritura nosotros tenemos el inicio del sufrimiento y el final del mismo. En la Escritura usted puede ver cuándo es que entra el sufrimiento al mundo, con la caída en Génesis capítulo 3. Pero en la misma Escritura usted tiene esa esperanza de saber que ahí está también el punto final, que ahí dice, Apocalipsis 21:4, las cosas primeras pasaron, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Así que la Biblia no es un libro de religión que te deja en el aire con este tema. Te presenta, te aborda el origen del sufrimiento, por qué sufrimos, te presenta cómo Dios interviene en este mundo de sufrimiento y te dice claramente al final, antes de que tú acabes de terminar la Biblia, ya te presentó a alguien que vino a lidiar con eso, a Cristo. Pero al final te deja claro de que el sufrimiento tiene un punto final. Así que la Biblia aborda
este tema. Eso fue lo primero que estábamos viendo. Lo que estamos haciendo ahora, literalmente en esta primera parte, es un repaso del repaso. Un repaso de esa primera parte que vimos ya la semana pasada. Habíamos visto que Dios ha revelado por gracia algunos propósitos por los cuales Él permite el sufrimiento. También habíamos hablado sobre cómo Dios nos ha preparado, nos ha dado medios de gracia. La Biblia, la oración, el tener una comunidad, una iglesia, son medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos lidiar con el sufrimiento. O sea, no solamente sufrimos y Dios lo permite, sino que nos da herramientas. La Escritura, para que nos sumerjamos en ella en ese tiempo de sufrimiento, la oración, que muestra nuestra dependencia de Dios en ese tiempo, y una iglesia que nos pueda acompañar en el sufrimiento. Y relacionado precisamente a ese tema que vemos, el punto número 8, que es el primer punto de la clase de hoy, de este repaso final. Y es el tema de compartir las cargas. Es esa idea bíblica de que nosotros tenemos que reconocer que según el diseño de Dios, nuestro trabajo como iglesia es sostener al débil, al que está sufriendo. De hecho, yo recuerdo que ese miércoles nosotros estudiamos la parábola del buen samaritano. Nuestro hermano Carlos y su familia recuerdan muy bien ese miércoles. Así que ese miércoles, cuando nosotros estudiamos la parábola del buen samaritano, vimos esa enseñanza, ese tema de una actitud del corazón dispuesto a atender la necesidad del que está sufriendo. O sea, en otras palabras, y creo que el domingo hablamos un poco de eso, siempre las oportunidades del servicio están. Siempre las oportunidades para usted ministrar a alguien que está sufriendo están. En su familia, no tienen que ir tan lejos. Hay personas sufriendo. Porque recuerden que hemos visto en esta clase que podemos sufrir por nuestro propio pecado, por la realidad del mundo caído, sufrimos por las situaciones y acciones de otros alrededor. Así que es probable que alguien cerca de usted esté sufriendo. Y usted tiene esa oportunidad. Usted no debe sentarse simplemente a esperar que caiga del cielo una oportunidad para usted ministrar a alguien que esté sufriendo y recordar estas verdades. Usted debe ser intencional, debe buscar a aquellos que ya usted sabe que están sufriendo porque vivimos en un mundo caído y usted pueda recordarles. Hermano, a veces es difícil. De hecho, una de las tareas más complicadas como pastor es precisamente enfrentar a veces noticias difíciles. Ir a ministrar a un velorio, ir a una casa donde un familiar murió de repente y el pastor tiene que ir a dar la noticia, o al menos a la familia a veces quiere que el pastor esté cerca. Y a veces son momentos muy complicados. Y uno va todo el camino pensando, ¿y qué diré cuando llegue allí? Uno va orando al Señor, dependiendo de Él. Pero al final de cuentas, mi hermano, son tiempos difíciles, pero yo no debo olvidar que mi trabajo es en ese tiempo difícil recordarle a esa persona algo que probablemente si es cristiano ya sabe, pero que la prueba ha nublado su mente. El sufrimiento ha hecho que en ese momento no pueda a veces recordar quizás esas verdades. Y nuestro trabajo, no solamente el del pastor, yo le di el ejemplo mío, esto le pasa a todos ustedes. Nuestro trabajo es recordarles el evangelio. Por eso es que usted lo tiene que recordar todos los días. Porque Dios te va a poner en situaciones donde tienes que recordárselo a otros. Así que compartir las cargas es tarea de todos. El sufrimiento también, no me estoy quedando mucho en cada uno de los encabezados, porque recuerden que eso fue una clase. Simplemente estamos repasando. Número 9, el sufrimiento sirve como testimonio. Habíamos hablado de eso también. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo nosotros podemos definir qué es un testigo? Hay una definición, o quizás un adjetivo o una frase que se puede utilizar para lo que es un testigo, que a mí me encanta. Pero ¿cómo ustedes pueden en esta noche definir o pensar en un testigo? ¿Qué es un testigo? En la jerga jurídica, en el lenguaje cotidiano. Yo fui testigo de eso.
Alguien que confirma un suceso. Alguien que confirma un suceso. ¿Qué más? Y puedes coger poco con la definición otra más. Alguien que confirma un suceso. ¿Qué más? ¿Cómo te puede definir un testigo? ¿Qué otra cosa podríamos decir de un testigo? ¿Usted ha sido testigo de algo alguna vez? De que yo estuve aquí y hoy empecé la clase a las 7:34. ¿Usted fue testigo de eso? Y esa es la línea, sí. Me viste, estuviste cerca. Puedes constatar una verdad. Y esa es la parte de la definición que me gusta traer. Yo como testigo puedo apuntar a una verdad que sucedió. Algo que pasó de verdad. Claro, la Escritura nos llama testigos de Cristo, del Evangelio. Pero particularmente para este tema que estamos hablando del sufrimiento como testimonio, es esa idea de que yo pueda aprovechar esos tiempos de sufrimiento para apuntar como un testigo, apuntar a la verdad. O sea, yo poder en ese tiempo de sufrimiento convertirme en un testigo de quién es Dios, de su poder, de su gracia, de cómo Él me sostiene en medio del sufrimiento, cómo Él consuela. Yo convertirme en un testigo de su sustento, su cuidado providencial. Así que en esa clase, el número 9, miren el subtítulo. ¿Cómo aprovechar al máximo tu sufrimiento para la gloria de Dios? O sea, ¿cómo aprovechar ese tiempo de sufrimiento para que Cristo y la verdad de Cristo sea glorificada? ¿Usted sabe quién es el mayor ejemplo de esto? Es Cristo, primeramente, en la cruz. De cómo el sufrimiento muestra la gloria de Dios. Pero en la Escritura también tenemos a un ejemplo, en menor grado, claro, pero vemos cómo el apóstol Pablo, y le invito a que vaya conmigo un momento a Filipenses capítulo 1, de esta realidad. Miren desde el verso 19. Filipenses capítulo 1, desde el verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre. Escuchen lo que dice ahora Pablo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi hermano, en esa carta de Filipenses tan corta, hay tantas verdades, concentradas a veces en una pequeña porción, que destacamos unas sobre otras. Y aquí tú tienes este pasaje de Filipenses capítulo 1, cuando por ejemplo llega un momento donde el apóstol está hablando sobre que él no sabe qué escoger, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que de hecho es el próximo verso 21. Y esas verdades como que destacan y nos olvidamos de los que están alrededor. Pero miren la realidad de ese verso 20, lo que Pablo está diciendo. Él está orando, él está preso. Recuerden el contexto, él está preso, él está orando, él está diciendo, es probable que Dios, por sus oraciones, Dios en su gracia me saque. Él entendía que Dios lo iba a sacar de esa situación. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Salir libre o encontrar la muerte? Porque él era un prisionero de Roma, o sea, no había otra alternativa, no había un juicio como tenemos hoy. Era o te dejaban libre o morías por esa causa, acusado de cierta situación. Así que Pablo no sabe lo que va a ocurrir, si va a tener vida o va a tener muerte. Por eso que él dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, como quiera gano. O sea, un creyente desde la perspectiva, él dice, como quiera gano delante de Dios. Pero no pasemos por alto lo que él dice en el verso 20. Ahora también será magnificado Cristo. Hermano, miren esa palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser magnificado? ¿Qué usted cree? Ya definimos testigo.
Engrandecer. Engrandecer, ¿qué más? Puede leerlo en otra traducción también si le ayuda y tiene otra frase que puede traer luz a la clase. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice será magnificado Cristo? Magnificar significa engrandecer, ¿qué más? Resaltar. Darle honor. Sí. No te escuchamos mucho. Honor. Sí, ok, excelente, excelente. Bien. ¿Qué más? Magnificar. Los estudiantes de ciencia, o los que son científicos, o les gusta la ciencia, y ponen algo en el microscopio. ¿Precisamente para qué? Para ponerlo grande, para verlo más grande, la idea. Así que cuando nosotros tenemos este contexto, este pasaje dice, Cristo será magnificado en mi cuerpo. No te lo que dice después, o por vida o por muerte. Él está diciendo, este es el punto número 9. Y lo que dice en el subtítulo, cómo aprovechar al máximo el sufrimiento para la gloria de Dios. Él está diciendo, yo estoy aquí sufriendo en esta cárcel, pero Cristo va a ser, yo tengo la seguridad y la confianza, dice Pablo, Cristo va a ser magnificado. La gente lo va a ver más grande, va a ver su grandeza, su gloria a través de este sufrimiento. Sea que viva o sea que muera, lo importante es que Cristo está siendo magnificado. Wow, mi hermano, miren esa perspectiva de cómo enfrentar el sufrimiento. Tú puedes decir, estoy hoy en el pozo cenagoso, estoy sufriendo, pero mi deseo es que Cristo sea magnificado, por vida o por muerte, no importa lo que pase. Quiero que Cristo sea exaltado en medio de esta situación. Así que el sufrimiento apunta, tiene tú en medio del sufrimiento tienes esa oportunidad de apuntar, convertirte en un testigo de la verdad de Dios y apuntar hacia Cristo. El número 10, simplemente eso es era más bien como una aplicación teórica. O sea, se nos invitaba a cómo usted puede utilizar todos los principios que ya usted ha tenido en clase para aplicarlos en su vida. Esperamos que todos hayan hecho el punto número 10. Que eso significa que usted en algún momento que ha sufrido y durante el tiempo de clase ha quizás al menos recordado alguna verdad de la que hemos estudiado en clase. El número 11, una de las últimas cosas que vimos, el sufrimiento por causa del Evangelio. Habíamos visto que parte de vivir en un mundo caído es que sufrimos también por las acciones de otros. Y habíamos visto esta realidad de que por seguir a Cristo, como dice 2 Timoteo 3:12, aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Como Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes los van a perseguir. Yo los estoy enviando como lobos en medio de ovejas. Y es natural que en ese contexto los lobos persigan a ovejas. Así que es natural que vamos a enfrentar sufrimiento por su causa. Usted y yo vivimos en una providencia, una gracia de Dios, de que a nosotros no nos ha tocado ese mismo grado de sufrimiento. Usted puede afirmar, póngase a pensar, y es probable, aquí en esta parte del mundo, que usted ha sufrido por la causa de Cristo. Pregúntese por un momento eso. ¿He sufrido por la causa de Cristo? O sea, por el hecho de ser que soy cristiano, yo he tenido sufrimiento. No les digo que eso no sea real en este contexto porque sí lo es. Por ejemplo, no es el mismo grado del que hoy puede perder la vida saliendo de la iglesia porque está el mismo gobierno persiguiendo a la iglesia. O otros grupos religiosos, también musulmanes o de otra índole, persiguiendo a los cristianos para darle muerte. Pero también puede ser que por la causa de Cristo usted encuentra oposición en su lugar de trabajo. Que por la causa de Cristo usted encuentra oposición entre su familia, humillación entre su familia, entre sus amigos. Y le causa un cierto sufrimiento. Ahora hágase la pregunta otra vez. ¿Ha sufrido usted por la causa de Cristo? ¿Ha encontrado oposición? Pero recuerden la idea, cuando nosotros
vemos este consejo bíblico de que todos, en cualquier contexto, vamos a enfrentar oposición o sufrimiento. Usted no pierda de vista que usted es bendecido de cierta manera. Y que usted está en una parte del mundo donde el sufrimiento que usted puede enfrentar por la causa de Cristo no se compara con el sufrimiento que enfrentan nuestros hermanos iraníes, por ejemplo. Otro hermano en China, en India, o cualquier otro contexto. Eso es una realidad. Hermanos que están sufriendo, incluso perdiendo su vida, entregándola. Para ellos es ganancia, utilizando el ejemplo de Pablo. Pero en medio de eso, nuestro trabajo también es recordarles a las personas que la persecución glorifica, magnifica a Dios, como dice Pablo, que cuando persiguen a su iglesia lo están persiguiendo a él. ¿Usted recuerda Hechos capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con Pablo? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te metiste con mi iglesia, te metiste conmigo. Persigues a mi iglesia, es perseguirme a mí. Y el llamado que se daba en esa clase era a invitar a regocijarnos, aún en medio del sufrimiento, por la recompensa grande que tenemos en Cristo, también por la seguridad que tenemos en Jesús, y el recordar, y esto es algo que yo venía hablando con el hermano Ricardo y el hermano Xavier hace unos días, y que ellos apuntaban a esta idea de cómo esta gente que sufre por causa de Cristo, Dios en su misericordia les da una paz en su mente en el tiempo que ellos están allí muriendo. A nosotros no nos cabe en la mente eso, porque no lo hemos pasado. Pero sabemos cómo Dios en su misericordia le pone una perspectiva a estos hermanos que están sufriendo, que no tienen temor, que ellos saben, Lucas 9:62, que cuando ponen las manos en el arado no pueden mirar para atrás. Que ellos saben que tomar esa decisión es negar toda su familia, y que ahora toda su familia, el Estado y todo un sistema religioso está en contra de ellos. Y está apuntando a su vida. Tú te conviertes en un objetivo para muerte. Ellos lo saben el costo. Pero lo hacen porque tienen una seguridad grande en Cristo. Lo hacen porque tienen su mirada claramente en el Señor, puesta en el Señor. Y el Señor, mi hermano, nosotros estamos seguros que le da una paz en medio de esos tiempos tan complicados. De hecho, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y ver ese recordatorio que lo vimos en algún momento o varias veces durante esta clase. Romanos capítulo 8, desde el verso 28 hasta el verso 32. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Alguien que lo pueda leer? Versículo 28 hasta el verso 32. ¿Quién lo puede leer? Sí, hermano. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren cómo Pablo, gracias hermano, miren cómo Pablo culmina esta sección, donde él habla de que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Eso es un buen resumen de esta clase cuando hablamos de que Dios siempre tiene un fin o un propósito. Y que todas las cosas van apuntando hacia ese fin o hacia ese propósito. A veces no sabemos cómo Dios interactúa entre una cosa y otra, pero sabemos que lo hace. Y Romanos 8:28 nos dice que todo eso, todo nos ayuda bien. Y si usted sigue leyendo, llega a decir que no hay nada que ocurra
que nos vaya a separar de ese amor de Dios. No hay cosa creada que nos pueda separar de ese amor de Dios, que pueda impedir que Dios cumpla su fin o su propósito. O sea, si Dios te escogió, es lo que está diciendo desde el verso 28, si Dios te escogió, te predestinó para que tú fueras su hijo, dice que ellos también los llamó, los justificó y también los va a glorificar. O sea, que Dios no pierde a ninguno de los suyos. O sea, que usted puede estar en el sufrimiento más grande, pero aún en medio de ese sufrimiento usted puede recordar que todo es un hijo de Dios, que está en la mano de Dios, que no hay nada, como Juan 10 dice, como dijo Jesús, que no hay nada que lo pueda separar. No hay nada que lo pueda quitar de la mano de su Padre. Y en medio del sufrimiento es un buen recordatorio que si Dios, tú tienes esa seguridad de que Dios te escogió, te salvó, tú vas a llegar a esa etapa final de la glorificación, que es estar con Él en la eternidad. Y en medio de todo el sufrimiento que tú y yo vivimos, no hay nada que te pueda separar de ese amor de Dios. Al contrario, verso 28, todas las cosas, todo lo que ocurre, todo ese tipo de sufrimiento, que no lo entendemos, Dios hace que se cumpla su propósito. Todas las cosas apuntan a bien, para el cumplimiento del propósito que ya Dios tiene específicamente diseñado. ¿Quién contra nosotros si Dios está por nosotros? Ese es uno de los textos, a veces, igual que Juan 3:16, que nos los damos de memoria, pero a veces son textos trillados, que no nos sentamos a meditar, a pensar lo que eso está diciendo. Está diciendo que el Dios del universo, el soberano, el rey, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el que con su palabra hizo las cosas y existieron, el que sostiene el universo. Ese texto está diciendo, ese Dios está por nosotros. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que el favor de ese Dios está por nosotros. Y te pudiera decir, oye, ¿y por qué el favor de Dios está por nosotros? ¿Quién puede dar la respuesta? ¿Por qué el favor de Dios? Si no, tengo que este domingo empezar a predicar Primera de Juan otra vez, completa. ¿Por qué el favor de Dios está para con nosotros? Es una respuesta bien sencilla, no tengo que comentar mucho. ¿Y cómo llegamos ahí? El favor de Dios está por nosotros porque somos sus hijos hoy, ese es el resultado. Pero ¿cómo llegamos a tener el favor de Dios si tú no lo mereces, si yo no lo merezco, si soy un pecador? ¿Qué está en el medio? Cristo, es la palabra, esa era la clave. Y Cristo. ¿Por qué el favor de un Dios santo está con gente que es tan pecadora? Usted no se puede explicar eso, cómo Dios se puede relacionar. Y no solamente relacionar, porque una cosa es que Dios tenga relación contigo, que tú eres pecador, y pues te salvo y te quedas ahí ya, ni modo, te salvé. Pero que ahora te muestre su favor, que te cuide. O sea, tú no mereces que Él te salve. Yo no merezco que me salve. Mucho menos que me cuide todos los días, que me guarde, que me proteja. Es lo que dice Pablo en el verso 32, cuando él llega a decir, piensa en esto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya tu necesidad más grande fue satisfecha, duerme tranquilo porque todas las demás están en las manos de un Dios que hizo lo más difícil que era relacionarse contigo, un pecador. Él te lo hizo en Cristo. Y si ya Él entregó a su Hijo, si ya Él hizo eso, tú puedes confiar en Él. Si ya el favor de Dios a través de Cristo está contigo, lo que dice en el verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nota que lo que está haciendo Pablo es pregunta constantemente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante comienza a expandir esta idea y dice, oye, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y noten conmigo, desde el verso 33, para cerrar esa porción, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ya Él ha hecho a un hombre santo, ya Él lo ha declarado santo, y no hay nada ni nadie que pueda irse por encima del decreto de Dios. No, que Él no lo merece. No lo merece, pero Dios ya ha decretado que a través de Cristo Él se relacionó con un hombre pecador como tú y como yo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ya pagó la condena.
No hay condena para el creyente. Ya Cristo bebió la copa de la ira de Dios para que tú pudieras beber de su misericordia. Esa es la enseñanza del Evangelio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Y no solo eso, dice el que intercede por nosotros. Noten, la idea se repite, no solamente un Dios que nos salvó y lo dejó ahí. No, ahora su favor está con nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Y Pablo, lo único que puede llegar, luego de toda esta enseñanza gloriosa, es a pensar en esto. ¿Quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? Si su favor ya está conmigo, si yo tengo la seguridad de que al que escogió lo va a glorificar, si todo obra para bien a los que lo aman, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él comienza a preguntarse, ¿la tribulación me puede separar del amor de Dios? Ahí está incluido esa idea del sufrimiento. De hecho, vean lo que él está hablando: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo es sufrimiento. Él está diciendo, ¿algún tipo de sufrimiento que nos pueda separar de Dios? ¿Algún tipo de sufrimiento que pueda impedir que Dios cumpla cada uno de sus propósitos? Él está preguntándose eso. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, le está diciendo, es una realidad y él lo vivió en su vida. Es una realidad que estamos viendo todo el tiempo: peligro, tribulación, angustia, persecución. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 de Juan, de hecho, llegamos a ver esa idea de cómo a través de Cristo somos nosotros vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, mi hermano, eso yo lo tengo subrayado en mi Biblia, esa línea. Por todo lo que ha venido diciendo, y llega a decir ahora, por lo cual yo estoy seguro, sin ninguna duda, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Saben de qué está hablando aquí? Incluso de toda la realidad espiritual. Mi hermano, incluso aunque se escuche fuerte, pero es una realidad bíblica, ni todo el infierno puede hacer algo para que un hijo de Dios sea separado de Cristo. Para que un hijo de Dios sea separado del amor de Dios. Nadie, ni los ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, Pablo está diciendo, ni algo que ya haya ocurrido o que esté ocurriendo, ni algo que vaya a ocurrir en el futuro. Mi hermano, Pablo escribió esto hace como 2000 años. O sea, estaba incluido el COVID, estaba incluido la enfermedad que tú estás pasando o pasaste, estaba incluido la prueba que tú estabas pasando o pasaste, y que pasarás, porque está diciendo lo por venir. O sea, en otras cosas, piensa que aún ni lo que está pasando hoy, ni lo por venir, ni lo que venga en el futuro, aún eso está dentro de ese marco de lo que Pablo te quiere traer. Ni lo alto, ni lo profundo. Y al final él quiere como hacer un resumen. Ni ninguna otra cosa creada. Son hipérbole decir nada. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esto es un mensaje glorioso para que su alma se regocije en esa hermosa verdad. Nada nos puede separar. Y no tiene ese término. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? Hay que leer Génesis. Génesis 3. El pecado. Hubo una separación entre el Dios Santo y un hombre pecador. Pero Cristo está en medio ahora, lo que dice Pablo. Ahora tenemos el favor de Dios, ahora a través de Cristo. Tenemos la seguridad de que no hay nada que ahora nos separe. Porque lo más grande que nos separaba de un Dios Santo era tu pecado y el mío. Y eso ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Y si eso ya fue resuelto, lo más grande que te separaba de un Dios Santo, lo que Pablo está diciendo, oye, pues no te preocupes, hoy que no hay nada que te pueda separar. Porque si ya resolvió eso, si ya le envió a Cristo,
No hay nada que te pueda ahora separar. Si ya Dios otra vez se ha relacionado a través de Cristo contigo. Mi hermano, esto es una verdad que yo le invito a que usted medite constantemente en ella, especialmente en tiempos de sufrimiento. El punto número 12, para cerrar esta parte, el secreto del contentamiento. ¿Cómo encontrar alegría en Cristo en cualquier situación? Ya eso lo hablamos también, se dio una clase, el hermano Carlos la presentó. El apóstol Pablo mismo en el libro de Filipenses había hablado sobre esta verdad y él había dicho: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Creo que eso resume muy bien esa idea y de lo que vimos en esa clase. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mi contentamiento no depende de todo ese sufrimiento que yo pueda estar pasando. Mi contentamiento depende de Dios. Y Él no cambia. Mis circunstancias sí, pero Él no. Ahí en su búsqueda usted tiene esas últimas dos frases. El contentamiento es tener suficiencia independiente de las circunstancias, condiciones o entorno. Es una expresión de estar satisfechos. Cuando usted está contento en el Señor, es que usted está satisfecho. Su corazón está satisfecho en Él. Y no permite que las circunstancias o el sufrimiento lo desenfoquen. Y por último, Él nos dice que ese contentamiento lo encontramos a través de la experiencia, la obediencia, al escuchar la verdad y al encontrar satisfacción en Cristo. Una persona que está satisfecha en Cristo puede enfrentar el sufrimiento con contentamiento. Porque su corazón ya está satisfecho, no está buscando otra cosa. Noten también que nos dice al escuchar la verdad. Usted puede encontrar el contentamiento al escuchar la verdad. ¿Cómo? Bueno, en tiempo de sufrimiento, la palabra de Dios le recuerda la verdad, le recuerda estas promesas. Y ahí usted puede encontrar contentamiento, gozo en medio del sufrimiento. Así que, mi hermano, ya aquí culminamos con este punto número 12, lo que es el repaso de esta clase sobre el tema del sufrimiento. Yo oro al Señor para que estas verdades queden impregnadas en nuestra mente, en nuestros corazones, para que las podamos ver, entender, meditar en ellas constantemente. Hermano, y no piense que hemos cubierto todo lo relacionado al tema del sufrimiento en la Biblia. Hay mucho más. Esto simplemente le puede servir como una base para seguir pensando en el tema del sufrimiento y lo que Dios enseña sobre ese tema y cómo, lo que dijimos en la clase 1, cómo Dios ve el sufrimiento o cómo tú tienes que ver el sufrimiento a la luz de lo que hizo Dios en la cruz. La cruz tiene que ser como el filtro para usted ver toda la realidad del mundo que sufre. Así que lo invitamos, espero que haya sido bendición, lo invitamos a que usted siga meditando en esta verdad. Así que lo invito a ir a la parte final, quedan como 20 minutos, a ir a la parte final. Esto parece el examen, ¿verdad? Y contesta la siguiente pregunta, ahí lo vamos blanco. Aquí en la parte final, donde dice notas de las preguntas y respuestas. El que vino la pasada semana, yo lo animaba también a que si usted tiene una pregunta relacionada con el tema del sufrimiento, usted la pudiera traer y pudiéramos ver lo que dice la Biblia en relación con ese tema. Y de hecho, si hay varias preguntas, no las terminamos hoy, podemos utilizar otro día para culminarla. Pero esperamos que si usted tiene alguna pregunta relacionada al tema y quiere explorar lo que nos dice la Biblia, podamos nosotros entenderlo así. Así que alguna pregunta relacionada al tema del sufrimiento, al tema que estuvimos hablando. Yo siempre digo las palabras que me decían a mí en el seminario constantemente, y me dicen todavía, cuando se acababa una clase, siempre el profesor decía pregunta, respuesta, y si no hay pregunta, decía lo siguiente: ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Se entendió todo hasta el punto de que no hay pregunta o no se entendió nada? Y pues no tienen que preguntar porque no entendiste de qué rayo yo estuve hablando 14 semanas aquí. Esperamos que sea primero. Pero ¿tienen alguna pregunta relacionada al tema que quieran discutir sobre este particular?
Sí, No sé si es pregunta o es claro. comentario. ¿Ok? Yo creo que estamos incluidos por, Ujú. porque si nosotros conocemos estas verdades que hemos aprendido, ¿verdad? Que en el transcurso de la clase, o que ya las sabíamos. ¿Por qué cuando viene el sufrimiento todo eso se olvida? Y vemos, y ahí me incluyo yo, Claro. caemos en depresión, caemos en tristeza, en soledad, nadie me ama, no me buscan, y entramos en una dejadez, nos olvidamos del Señor, todas esas promesas las echamos a un lado. La pregunta, al final de cuentas, es por qué, si sabemos información teórica, si sabemos la doctrina, por qué en tiempos de sufrimiento no la aplicamos, por qué en tiempos de sufrimiento no la vivimos. No quiero sonar simplista, pero la contestación más básica es que vivimos en la realidad de un mundo post Génesis 3. Parte de lo que hace la caída es distorsionar la verdad de Dios en la mente del hombre. Parte de lo que hace la caída es hacer que tú no tengas una mente perfecta, que tus pensamientos no sean perfectos todo el tiempo, que tu imagen de Dios se distorsione. De hecho, si usted ve en la Biblia cómo se va poco a poco distorsionando esa imagen de Dios y los hombres comienzan a crear otras cosas y adorar el sol, adorar una figura, usted ve que eso es progresivo desde Génesis 3, porque se distorsiona la idea de Dios en la mente del hombre, se distorsiona la verdad, esa verdad que tú sabes, la verdad de que Dios está conmigo en medio del sufrimiento, la verdad de que Dios siempre está cumpliendo un propósito, esa es la verdad. Vivir en la realidad de un mundo caído significa que vivimos con una mente que distorsiona la verdad de Dios, que constantemente, por eso, y yo creo que ahora podemos profundizar un poquito más, luego de esa contestación más simple, por eso es que es tan importante usted y yo recordar constantemente la verdad. Porque la tendencia natural de un hombre pecador, en su mente pecadora, en este estado, que aunque aún ya somos salvos, pero todavía estamos en este estado. Era la lucha de Pablo, Romanos capítulo 7. Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Yo quisiera ya que en la próxima prueba yo no responder como respondía antes, dudando, por ejemplo. Pero entonces en la próxima prueba me encuentro igual. Y aunque en la vida del creyente, esto es importante, tiene que haber progreso, la perfección plena solo la encontraremos en la eternidad. O sea, ¿qué significa? Después de Génesis 3, hoy, viviendo en un mundo caído, con una mente caída, estoy propenso todo el tiempo, mi corazón, mi mente, a desviarse de esta verdad que sé de memoria y a afirmar a veces en las mentiras que mi mente crea o que la gente me dice. Entonces, si eso ya es una realidad, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Porque no podemos dejarlo ahí. Oye, es una realidad de que aquí en este mundo caído, usted va a luchar con eso, con la duda, en medio del sufrimiento, aunque usted sepa la verdad. Pero entonces la pregunta es ¿qué puedo hacer? Y ahí entra lo que decían los autores en un momento dado, de usted puede responder con la verdad a la mentira que usted mismo se dice. De usted hacer que llegue el punto donde, como dice el Salmo 15, la verdad está en su corazón y usted se hable verdad a su corazón y a su mente. O sea, esto va a tener que ver entonces con su desarrollo como discípulo. Entonces, a la medida, aunque eso siempre va a estar en este mundo caído, o sea, y lo que quiero traer es esto, para dejarlo bien claro, no vamos a salir ninguno de nosotros, mientras estemos en esta carne, de seguir luchando con la duda, de seguir luchando con estas verdades, porque esa madurez del discípulo, como le decía, es progresiva. Pablo decía, yo no he llegado, pero voy para allá. El problema es que a veces nosotros nos justificamos diciendo, Pablo dijo que no había llegado, pues quédate como está y no sigas madurando como discípulo. No, él dijo, yo no he llegado,
pero voy para allá. ¿Qué significa voy para allá? Me estoy esforzando. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para combatir esa realidad? Ya sabes que tienes la mente propensa a dudar de la verdad de Dios, que eres un pecador. ¿Qué estás haciendo hoy para combatir eso? Es probable que no estés haciendo nada, o es probable que al menos estés tomando la palabra de Dios como tu herramienta, como tu arma, como esa espada de dos filos de Hebreos capítulo 4. Estés alimentándote de ella, porque esta es la verdad absoluta al final. Y entonces es esta verdad que te va a ayudar en ese tiempo de duda. Así que es algo que nos preguntamos constantemente, se lo preguntó Pablo en Romanos 7, ¿por qué sigo peleando con los mismos pecados? En el sentido de por qué todavía dudo, si sé, si tengo información en mi mente. Bueno, es la realidad del mundo caído, pero como el mismo apóstol Pablo explica, él decía, yo no he llegado a esa madurez, pero yo camino hacia ella. O sea, esta realidad no te debe estacionar y decir, oye, pues aquí me quedo estático, ni modo, siempre enfrentar el pecado. No, esto te debe llevar a un deseo de amar a Dios, un deseo de buscar la verdad de Dios en su palabra, un deseo de crecer en sus caminos. Así que, gracias por esa pregunta, porque yo creo que permite aclarar un poco ese tema. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada al tema? Sí. Así que en esos momentos que cuando estamos en la prueba nosotros tendemos a mirarnos a nosotros y a tal vez quedarnos allí, pero creo que me voy a responder la pregunta, pero la respuesta me imagino que es que tenemos que mirar a la perfección y la perfección está en Cristo. Sí. Porque si yo miro para adentro mío, pues me quedo ahí y me deprimo. Sí. Entonces, esa es la pregunta. Sí, lo entendí. Gracias por la aportación, pero te entendí. Es la idea y es lo mismo, es la tendencia que tenemos a olvidarnos de la verdad de Dios, la tendencia que tenemos a enfocarnos en nosotros mismos y no en Dios, a mirar para adentro en vez de mirar para afuera. Hebreos capítulo 12, al final, dice, pongan los ojos en Jesús. Ese es el Espíritu Santo trae. El Espíritu Santo le da la convicción en el corazón. Amén. O sea, que vivimos en acción, dando convicción. Amén. Bien, la Escritura constantemente nos habla de eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en sus cartas pastorales y en sus cartas a las demás iglesias, él habla verdades como esta: el que esté firme, mire que no caiga. Cuando tú corrijas a un hermano, eso se lo dice a los Gálatas, cuando tú corrijas a un hermano, no te pongas en una posición diciendo, no, tú no vas a llegar, tú no vas a estar ahí en la misma posición que él. O sea, por ejemplo, tú estás ministrando a un hermano que está sufriendo y tú estás recordándole estas verdades porque lo acabamos de decir, se nos olvidan, se nos nubla la mente con el sufrimiento y la prueba. No debes estar en un escalón por encima de él, un escalón moral, diciendo, no, yo nunca voy a estar aquí. Hermano, porque en un segundo nuestra vida se va a ser como Job y cambia totalmente. O sea, ninguno de nosotros, y Dios guarda a toda nuestra familia, pero ninguno de nosotros está hoy con la expectativa de que salimos de aquí y vamos a llegar a una noticia de que nuestra familia murió. Ninguno de nosotros tiene esa expectativa. Ahora mismo, en este momento. Pero en un mundo caído, esa es la realidad. Podemos enfrentar noticias como esa. Esa es la pregunta que hemos estado trayendo. Y gracias a las hermanas por traer específicamente ese punto, porque es entonces cómo nosotros vamos a enfrentar esa tendencia que tiene nuestro corazón, nuestra mente, a olvidarse de la verdad. Ya hemos visto cómo, bueno, sumergiéndonos en la verdad, no mirándonos a nosotros mismos y mirando constantemente a la cruz, mirando constantemente a Cristo. Así que gracias por traer a colación esa reflexión. ¿Hay algún otro tema o preguntas sobre ese? Sí. Mi pregunta surge porque he conocido personas que me han compartido el Evangelio y entendían que el Evangelio les iba a solucionar los problemas terrenales de su vida. Y que cuando se enfrentan con el sufrimiento, pues se desaniman y incluso tienen una perspectiva errónea de Dios y se sienten decepcionados, que Dios les falla. Así que mi pregunta viene,
Y sería, ¿cómo podemos compartirle a un no creyente el Evangelio? Permaneciendo fiel a que Dios nos ha dicho que vamos a enfrentar las situaciones, que nos ha prometido realmente que Él es la vida eterna y en el cielo. Ahora soy yo la que digo, no sé si me estoy contestando, ¿verdad? Pero Sí. No, excelente. Ustedes entendieron bien la clase porque están haciendo la pregunta y la contestan. Eso es bueno, eso es una buena señal porque entendieron. Pero es cuestión como Sí. de cuidarnos, de no darle y no compartirle a alguien una perspectiva errónea de Dios. Y que, ¿verdad? Que tal vez en vez de ayudarle nosotros seamos obstáculos de que Sí. Él entienda. Sí, El no. Evangelio fiel a como Dios ha dicho que es. Amén. Sí, que- No distorsionar la verdad, porque hablamos de términos. De hecho, en muchas ocasiones somos totalmente contrarios a lo que Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, porque Cristo estaba claro que vivimos en un mundo caído. Y eso es lo interesante de la Biblia, que no pone bajo la mesa que sin que nadie lo toque el tema del sufrimiento, sino que lo habla explícitamente, te presenta el origen del sufrimiento, lo que hizo Dios para intervenir en el sufrimiento y cómo el sufrimiento tiene un punto final, porque Dios a través de Cristo ha vencido el final, la muerte, el pecado, el sufrimiento. O sea, que atendiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que debemos ser muy sabios a la hora de compartir el Evangelio, específicamente hablándole de estas verdades, hablándole de, cuando tú compartes el Evangelio, al final de cuentas, dice Greg Gilbert, tú hablas de Dios, del hombre, de Jesús, y luego de la respuesta. O sea, tú para compartir el Evangelio tienes que decirle a la gente quién es Dios, un Dios creador, un Dios santo. Tienes que partir de ahí. Luego hablas de quién es el hombre. Un hombre que ese Dios había creado a imagen y semejanza, pero ese hombre pecó contra Dios. Ese hombre se separó de Dios. Y ahora es pecador. Y cuando le estás explicando esto, le hablas del mundo sufrimiento de hoy. Le hablas del sufrimiento hoy. Porque el sufrimiento llegó precisamente por eso. Dios no fue el autor intencional, Él fue el que lo permitió. Él es el que permite eso. Es como nosotros no podemos decir que Dios es el autor del pecado. De hecho, la misma escritura dice que Dios no tienta a nadie. Él, claro, en su propósito, Él permite y se glorifica incluso a través de la maldad del hombre. ¿Recuerdan a José que sus hermanos planificaron mal, pero Dios lo encaminó bien? Génesis capítulo 50. Luego le hablas de cómo Jesús es la respuesta, el único mediador, el único puente entre un Dios santo y un hombre pecador. Y ahí le hablas de cómo Cristo, este Jesús, sufrió para enfrentar el sufrimiento de una vez por todas. Cómo ahí nos salvó. Y le hablas de esa obra de gracia, cómo Dios lo envió para que Él muriera en nuestro lugar, en lugar de este hombre pecador que no merecía el favor de Dios, pero que ahora lo tiene, porque ahora Dios mira al hombre a través de Cristo, a sus hijos, a través de Cristo. Y luego, usted tiene que llegar a este punto. Respuesta. ¿Cuál es ese punto? Donde después que usted le habló acerca de Dios, el hombre, y cómo Jesús es el único mediador, esa persona tiene que responder. Claro, eso es una obra que la hace el Espíritu Santo. Martín Lutero decía, tú llevas el mensaje, todo este mensaje, al oído, y el Espíritu Santo es el único que puede llevarlo del oído al corazón. Otro autor, Thomas Watson, decía, esto es como si tú en la puerta, usando figura metafórica, esto es como si tú tocaras a la puerta del corazón de la persona con este mensaje, pero el único que tiene la llave que puede abrirlo para que este mensaje entre es el Espíritu Santo, es Dios. Pero tiene que llegar a ese punto, nadie puede ser indiferente. O lo rechazas, este mensaje, o lo reconoces. Oye, dimos una clase, gracias por la pregunta, pues dimos una mini clase de evangelismo en 5 minutos. Este es el proceso de evangelismo. Greg Gilbert lo define en su libro que es el evangelio. Cuando usted está evangelizando, esto es lo que usted está haciendo. Mostrando cómo Dios, quién es el hombre, cómo Jesús es el que soluciona esa separación de Dios y el hombre, y luego ahora demanda. No, nadie puede ser indiferente a lo que Dios hizo en la cruz. Demanda una respuesta. Así que yo creo que nosotros podemos y debemos, mientras estemos evangelizando,
hablar de esta verdad y el tema del sufrimiento obligatoriamente está ahí, si lo usamos de la forma correcta. Sí, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en esa área de cuando nos vamos a aconsejar a las personas que están sufriendo, y mucho más cuando en la enfermedad que ya están, ¿verdad?, en esa área terminal de que pueden fallecer. He escuchado muchas personas siendo cristianos, como diciéndole a la persona, no te preocupes que el Señor lo va a levantar. Mira, nosotros no sabemos eso, el Señor lo puede hacer, pero tú no puedes ir directamente a la persona y decir que no te preocupes, nosotros sabemos en el Dios que nosotros confiamos. Ese es lo que siempre he escuchado. Sí. Y el Señor lo va a levantar, ¿no? Uno tiene que llevar el Evangelio como es, o sea, como ella dice, muchas personas, por eso es que le pasa a muchas personas, especialmente personas no creyentes, cuando uno va donde esta persona, le tiene que tener fe porque el Señor lo va a levantar, ¿no? En su soberanía, si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Porque nosotros como cristianos, nosotros mismos como cristianos, no estamos exentos a enfermarnos, a que nos pase algo, porque Dios tiene propósito en todo y nosotros no sabemos, por simple y sencillamente tenemos que siempre decirle a la persona que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, sea como sea cual sea la decisión de Dios y el propósito de Dios en la vida de esa persona. Y es por eso que en ese caso que trae la hermanita aquí, muchos se desilusionan y entonces culpan a Dios. No, pero ellos me dijeron que esto iba a pasar así y no pasó. Se desilusionan totalmente. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado el approach que nosotros le vamos a dar a esa persona y ese consejo espiritual. Excelente. Gracias, María. Nosotros no podemos prometer más allá de lo que Dios prometió. Y a veces somos locos haciendo eso. Yo no puedo prometer más allá de lo que Dios prometió. Vuelvo a hablar de mi contexto como pastor, yendo a un hospital, yendo a una persona que me acaban de decir que está a punto de morir. Yo no puedo ir a ministrar a la familia, a servirle, no. Simplemente, es más, hay quienes van delante de Dios como si ellos tuvieran autoridad, y hemos visto ejemplos recientemente, a decirle, tú tienes que sanarlo, tú tienes que levantarlo. Y Él lo va a hacer, y lo amarramos. Tienen que hacerlo. Se me olvida el Salmo 123, me encanta, que dice, así como el siervo va delante de su Señor, y la sierva va delante de su Señor así humillado, que él es el esclavo y ese es su Señor. Así nos acercamos delante de ti, Señor, suplicando. Ese término a veces no nos gusta y no lo utilizamos mucho, pero a mí me gusta utilizarlo en el tema de la oración. Súplica. ¿Sabes qué es una súplica? Es rogar. Tú no le estás mandando, tú estás suplicando delante de Dios que en su soberanía, esa es tu petición, pero al final, por eso siempre oramos si es la voluntad de Dios. Porque su voluntad yo entiendo que es mejor que la mía, porque Él está haciendo cosas que yo no entiendo, y por eso mi oración siempre es la oración modelo de Cristo. Hágase, Señor, tu voluntad. Medita en tus oraciones, meditemos hoy en nuestras oraciones, está incluido esa frase tan importante, Señor, haz tu voluntad. Nosotros no podemos, como decía la hermana Yorma, la hermana María, presentar un evangelio distorsionado, presentar una idea de Dios distorsionada, más allá de lo que dice la Escritura. Por eso debemos ser fieles a conocer el Evangelio, a conocer la verdad del Evangelio, a meditar en esa verdad, para que usted pueda compartir esto con otros. Este Evangelio, el Evangelio verdadero, no un Evangelio contaminado. Un Evangelio que dice, sí, en este mundo vamos a sufrir, pero Dios es tan poderoso que incluso tiene poder para redimir ese sufrimiento. ¿Quieres un ejemplo? Mira la cruz, el Hijo de Dios sufriendo allí, y es a través de ese sufrimiento que trae salvación al mundo. Así que ese es el mayor ejemplo para nosotros. Son las 8:34, el tema está interesante, podemos hacer todavía preguntas, pero vamos a dar paso al tema de la oración. De hecho, si usted tiene alguna pregunta relacionada, no se quede con ella, acérquese después y seguimos hablando sobre el tema. Pero toda una dinámica, fíjese que
No lo había hecho anteriormente, pero el modelo de clase que tenemos, usted sabe que estas clases de estos bosquejos, la mayoría de ellos son tomados del Ministerio 9 Marks, 9 marcas, que tienen un modelo ya de clase específico y normalmente culminan con esa sección, con una sección de preguntas y respuestas relacionadas al tema de la clase. Así que hoy veámoslo como simplemente el primer empuje, un ejemplo de lo que podemos hacer, porque es parte de esa dinámica que se dé en el contexto de la clase. Y vuelvo y repito, buscaremos contestar preguntas dentro de ese marco de la revelación de Dios. Es probable que haya preguntas que en el momento no se tenga una respuesta específica, pero si nos comprometemos a salir de aquí a la biblioteca, a buscar, a salir de aquí a ver lo que nos dice la Escritura, a ver lo que otros autores han pensado sobre la Escritura a través de 2000 años de historia y ver la respuesta que podemos traer sobre ese tema particular. Así que mi hermano, vamos entonces a hacer esta parte en oración para luego dar pase al hermano Xavier. Recuerden el anuncio este próximo sábado desde las 8 de la mañana. Todo aquel que pueda tenga su máquina de recortar grama y pueda estar con nosotros. Ya hay algunos hermanos que han comenzado, pero si usted puede todavía, incluso si ya se adelanta toda esa parte del frente esta semana, todavía mi hermano, yo sé si usted ha ido por aquí, en la parte de atrás, hay un pedazo que ya hay casi árboles y queremos también limpiarlo porque es parte del alrededor de la iglesia y también nos crean problemas de sabandija y todo. Así que esperamos que usted pueda, aquel que pueda este sábado, estar aquí, o si puede otro día, pues también póngase a la disposición. De igual manera, recuerde que el sábado 30 tenemos ese evento. Este domingo yo daré más detalles, pero primero ore por la actividad de nuestra Convención Bautista del Sur, de pastores y líderes de la iglesia, de cómo entrenar hombres para el llamado pastoral y para otras áreas de liderazgo en la iglesia. Van a haber un grupo de pastores de diferentes partes de la isla y ese día necesitamos servidores, aunque como les dije, este domingo vamos a hablar de manera más específica, pero sí le invito a que si usted puede estar algunas horas, es de 9 a 12. Si usted no puede estar todas las horas, pues está muy bien, pero si puede estar algunas horas nada más, se lo vamos a agradecer porque necesitamos manos. Hay almuerzo, hay desayuno, hay que servir en el parking, son muchos pastores que vienen y otros líderes, así que hay muchas áreas que usted puede ayudar. Hay que limpiar después, antes y después también del evento, hay que hacer una limpieza porque recuerde que el domingo hay servicio. Así que son muchas áreas en las cuales usted puede servir. Yo les animo, como decía el domingo, que usted se ponga en el camino del servicio. Se ponga presto para prepararse a servir en esas oportunidades de servicio que hay. Así que en esas áreas de limpieza y de la logística, usted se puede acercar de cómo van a servir la comida y todo. Usted se puede acercar a la hermana de María, a la hermana Carmen, si usted quiere servir en alguna de esas áreas. Así que vamos a orar en esta parte para entonces dar paso al tiempo de oración. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú respondes a este tema tan importante como es el tema del sufrimiento. Ayúdanos a guardar en nuestros corazones todas estas verdades tuyas, Señor, para que en el tiempo de prueba, en el tiempo de adversidad puedan salir a la luz, Señor, puedan ser recordadas por nuestras almas. Gracias porque tú resolviste el tema del sufrimiento, el tema del pecado, lo que nos separaba, tú lo resolviste en la cruz y a través de tu victoria sobre la muerte y el pecado. Señor, gracias por esta clase, grábala en nuestros corazones y que podamos enseñarla a otros. En tu nombre nosotros oramos, Jesús. Amén.